Va. Hola, mi nombre es Tania Palacio, soy doctora en psicología, psicoterapeuta cognitivo-conductual, integrante del programa de tabaquismo del Fondo Nacional de Recursos de Uruguay. Y bueno, es para mí un gusto compartir estos minutos con ustedes para hablar sobre prevención y manejo de recaídas en el tratamiento del tabaquismo. Lo primero que tenemos que tener presente es que cuando hablamos de recaída no estamos hablando de fracaso, sino que estamos hablando de algo que muchas veces forma parte del mismo proceso. Como ustedes ya estuvieron viendo, la dependencia del tabaco es una enfermedad que es crónica y recurrente, entonces como tal muchas veces hay recaídas a lo largo del proceso, sobre todo en los primeros meses, ¿no? Entonces, tener bien presente que es parte, una etapa posible en el proceso de superación de la abstinencia y para nada es el fin del tratamiento. ¿Qué sabemos sobre la recaída? Bueno, que es un fenómeno que es multifactorial, que es mucho más probable en las primeras semanas, cuando la persona recién inicia la abstinencia. Generalmente los síntomas de la abstinencia y del craving son los principales impulsores y que muchas veces no tiene que ver con que la persona no quiere o no tiene ganas, ¿no? Sino que hay un montón de factores que son los que están influyendo. Por un lado, los aspectos biológicos de la dependencia a la nicotina y los síntomas de abstinencia que genera, ¿no? El que la nicotina no esté más en nuestro cuerpo. Pero no solo fumamos por una cuestión de necesidad física, sino también por el componente psicoemocional y el componente conductual, ¿no? Para el manejo del estrés, de la ansiedad, de la depresión, asociado a determinadas situaciones, ¿no? Todo lo que son los factores ambientales, cuando termino de hacer una tarea, cuando tomo un café, al final del día, ¿no? El tema de convivir con otras personas que fumen también, qué es lo que pasa en el entorno donde uno está habitualmente. Todas esas cosas, ¿no? Hacen más o menos probables que se dé una recaída. Pero algo que es importante que manejemos como equipo es la diferencia entre el desliz y la recaída. Porque en realidad implican también un abordaje diferente. Por un lado, el desliz es un consumo aislado o puntual, ¿no? En realidad no implica que la persona va a volver a fumar como siempre todos los días y volver al mismo patrón que tenía previamente, que eso sí, ahí sí ya estamos hablando de una recaída, ¿no? El retorno al patrón habitual del consumo. Entonces ahí cuando ya lo tenemos en una vuelta al patrón, ¿no? al patrón habitual de consumo, muchas veces lo que tenemos que hacer ahí es reevaluar el plan terapéutico, ¿no? Decir, bueno, a ver, cómo veníamos trabajando hasta ahora, qué es lo que tenemos que revisar de eso. Y lo mismo con el desliz en el sentido de revisar, ¿no? Hay que poder mirar eso que pasó, y poder decir, bueno, qué aprendizaje nos podemos llevar de esta instancia. Pero bueno, la diferencia fundamental es que uno es un consumo puntual y la otra es la vuelta al mismo patrón de consumo. Hay ciertos factores que están identificados como factores de riesgo para la recaída. Uno es la dependencia elevada, el alto consumo previo y el craving intenso son predictores fuertes para una recaída. Situaciones emocionales, el estrés, ansiedad, depresión, frustración, ¿no? Los factores sociales, la convivencia con personas que fuman, la presión social, el consumo de alcohol también, en realidad, no el consumo descontrolado o abusivo, a veces una copa, ¿no? O una pinta de cerveza, ¿no? Baja el estado de alerta que requiere la superación de esta adicción, y muchas veces ahí es donde aparecen como las creencias permisivas, ¿no? Bueno, fumo solo hoy y ya está, y bueno, y ahí se complica el camino. Y bueno, y las señales ambientales que también estuvimos conversando. Entonces, bueno, estrategias para prevenir recaída, lo primero justamente es la prevención antes de que aparezca el problema, o sea, anticiparnos, ¿no? Empezar a identificar esas situaciones de riesgos. ¿Qué situaciones considera que pueden ser un riesgo para el mantenimiento de su abstinencia? Porque el identificar eso nos va a permitir afrontar y desarrollar estrategias específicas, ¿no? Empezar a planificar previamente, el armarse como un botiquín, ¿no? de primeros auxilios para esas situaciones y la importancia de mantener el seguimiento, ¿no? Tener el seguimiento
para ver en qué está, cómo viene con la abstinencia, ¿no? Si identificado algunas situaciones de riesgo. Y ese seguimiento también muchas veces es el seguimiento del tratamiento farmacológico. Mucha gente piensa que la medicación es, no, yo ya dejé y entonces ahora la tengo que dejar. Entonces, bueno, que el tratamiento lo hagan durante el tiempo que corresponda. Y bueno, y para prevenir justamente hay que preguntar activamente, ¿no? En cada consulta que viene la persona, saber, bueno, ¿y cómo va con esto? ¿Logró mantenerse sin fumar? ¿En qué momentos vienen esas ganas, ¿no? ¿En qué momentos viene la idea de fumar con más frecuencia? Si no aparece, si te dicen, no, estoy lo más bien, ni me acuerdo, bárbaro. Y bueno, ¿y hay alguna situación que considerás que puede ser como de mayor riesgo, más peligrosa, ¿no? Como para anticiparnos, porque sin duda anticiparse siempre es la mejor intervención. Y bueno, ¿y qué hacer frente a una recaída? Bueno, evitar culpar o juzgar a la persona, ¿no? Tener claro que en realidad forma parte del proceso y explorar y reforzar lo que ha pasado en esa situación, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Qué situación lo desencadenó? ¿Qué aprendió de esta experiencia? ¿Qué podría ser diferente en otra ocasión, ¿no? Reevaluar también la dependencia, optimizar el apoyo conductual, y ajustar el tratamiento farmacológico. Lo que es importantísimo en esto es que la recaída tiene que analizarse como una fuente de información, o sea, es una instancia, tomarlo como una instancia de aprendizaje. El seguimiento clínico es sin duda la intervención más efectiva. Las primeras semanas el contacto tiene que ser frecuente, por lo menos una vez por semana, es lo ideal, ¿no? Para ver, evaluar craving, síntomas de abstinencia, la adhesión al tratamiento farmacológico también, si lo está usando como corresponde. En los primeros meses es importante identificar esos riesgos emergentes, ver cómo va con el desarrollo de nuevas habilidades, ¿no? Decíamos que muchas veces el cigarro es la estrategia para el afrontamiento de ciertas emociones. Bueno, y ahora que no está el cigarro, ¿cómo estoy gestionando eso? ¿Qué está pasando? Y bueno, y si se da una recaída, replantear el plan, ¿no? Revisar la pertinencia o no de reinstalar el tratamiento farmacológico. Y bueno, y la importancia de que sepa, ¿no? Que estamos ahí para apoyarlo, para seguir avanzando en este proceso. Y bueno, y en cada consulta preguntar siempre por el consumo. Si preguntamos, estamos dejando claro que esto es importante, ¿no? No es que, ya dejó de fumar y bueno, ya está, sino que la importancia de seguir insistiendo en que esto es algo a mantener a largo plazo. Y bueno, y tener presente las 4P de la prevención de recaídas. Predecir, ¿no? Identificar los factores de riesgo individuales del paciente antes de que actúen, preparar, planificar respuestas concretas para las situaciones de mayor riesgo, proteger, utilizar el apoyo conductual y farmacológico de forma sostenida, persistir, retomar el tratamiento tras una recaída sin juicio ni abandono. El éxito no se mide por la ausencia de las recaídas, sino por la capacidad de aprender de ellas y continuar avanzando hacia una vida libre de tabaco. En resumen, es importante identificar los factores de riesgos, preparar al paciente para situaciones difíciles, enseñar habilidades de enfrentamiento, intervenir rápidamente ante un desliz y mantener un seguimiento y apoyo continuo. Bueno, muchas gracias.